Unas consideraciones, más tratándose de que un sinfín de comunidades han manifestado su rechazo a este proyecto. Cuando en la década del 80 aparece por primera vez el actual concepto de sostenibilidad, en el informe Brundtland de 1987, llamado Nuestro Futuro Común, se elabora para las Naciones Unidas un documento que alerta de las terribles consecuencias ambientales del desarrollo económico y la globalización. No solo indica los problemas, sino que ofrece soluciones también. El desarrollo sostenible trata de garantizar las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. ¿Pero cómo? Sin renunciar a los tres pilares esenciales: la protección del medio ambiente, el desarrollo social y el crecimiento económico. En algún punto hemos ido perdiendo esto y por eso, por ejemplo, las comunidades mayoritariamente entre los fundamentos para oponerse a la ley dicen, por ejemplo, que la ley genera una deficiencia de salud ambiental y social y desarticula la sustentabilidad de la biodiversidad del bosque nativo, pero también violenta normativas nacionales e internacionales vinculantes del derecho integrales de comunidades locales e indígenas, ¿no? Esto, por ejemplo, menciona las comunidades y pueblos de las naciones ancestrales nucleados en la Asamblea de Articulación Pluriregional del Norte de Salteño, ¿no? La Coyamarca, por ejemplo, organización en la cual me formara políticamente, menciona solamente que no ha sido respetado la consulta o el consentimiento previo libre e informado, lo que de alguna manera también violenta o lo que exige la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Seguramente habrá muchas situaciones que llevarán a otras instancias, pero prefiero, por ejemplo, solicitar a nuestro Ejecutivo, a nuestro Gobierno, conjuntamente con todos nosotros, que aquí senadores, por ejemplo, mirar atentamente a la Ley 7789 de Desarrollo Rural para la Agricultura Familiar, que prevé un desarrollo integral de la agricultura familiar, que prevé afianzamiento de la población, que apoya la generación de actividades agropecuarias, que garantiza la representación y participación en instancias decisivas de esas representantes de agricultura familiares, que genera políticas para el acceso a la tierra, al agua y a otros recursos productivos. O la ley 7.658 que diéramos prórroga hace una sesión atrás, que crea el programa de regularización dominial y asistencia para pequeños productores agropecuarios y familiares rurales, categoría entre las cuales entramos las comunidades indígenas. Entiendo mis comunidades, sin embargo me voy a permitir, señor presidente, en una primera aproximación a lo que constituye el proceso participativo de actualización y revisión del ordenamiento territorial de bosque nativo, surge de su fundamento constitucional, siendo que en el artículo 30 de nuestra Carta Magna señala que todos tienen el deber de conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a disfrutarlo también, ¿no? Por evidente que parezca, el deber de conservar es responsabilidad de toda la sociedad y esto no se agota en una norma o un acto administrativo tal cual va a ser esta ley, ¿no? Sino que es una práctica continuada y como es en el caso de nuestras comunidades, esa práctica se traslada de generación en generación. Por ello considero, señor presidente, que si bien es un acto trascendente
el que nos ocupa el día de hoy, además de cumplir con una obligación señalada en los artículos 6 de la Ley 26.331, de presupuestos mínimos de la protección ambiental de bosque nativo, más conocido como la Ley de Bosques. Estamos, o como la ley nacional, la provincial también, ¿no? La 7.543. Estamos avanzando en dotar a la sociedad de unas herramientas legales actualizadas, que como tales no solo son perfectibles, sino también están y estarán sujetas al permanente control de organismos competentes, y más aún de la sociedad que convive con nuestros bosques. En ese contexto surgen opiniones y miradas encontradas al respecto. Pasó con el primer mapa del año 2009 y seguirá pasando con el actual y los que en el futuro se contemplen también, ¿no? Estas diferentes posturas y miradas, en definitiva, no dejan de ser esperanzadoras, por cuanto el involucramiento de la mayor cantidad de actores en la temática dota de una mayor visibilización y conocimiento en una materia absolutamente central como es la vida en el planeta. Entonces, debemos procurar avanzar en dar cumplimiento a un nuevo ordenamiento, con la mirada atenta en quienes no comparten el mismo criterio y con la humildad de saber que no tenemos la verdad absoluta en la materia tampoco, pero sí la firme y clara convicción de reconocer cuando nos equivocamos y poner toda nuestra energía en resolver los problemas que se puedan presentar. Por último, permanentemente nos recuerdan el artículo 75 de nuestra Carta Magna, cuando señala que la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencias fundadas en ley. Debo decirles y citarles el segundo párrafo del mismo artículo: el ejercicio del derecho de propiedad encuentra sus limitaciones en la función social que debe cumplir, por lo cual debemos proteger y garantizar el bienestar de nuestros pueblos por sobre el ánimo de lucro desmedido de quienes ven en la naturaleza y en nuestros bosques solo una forma más de acumular riqueza. De otra forma, estaremos incumpliendo lo que reza nuestra Constitución y traicionando el mandato popular que circunstancialmente nos toca. Miro con esperanza, señor presidente. Voy a dar mi voto de confianza, pero también quiero manifestar a los órganos de aplicación, de Contralor, que este senador se pone a disposición para articular y ser el nexo necesario para corregir lo que haya que corregir, para controlar lo que haya que controlar. Y voy a acompañar la iniciativa con la firme convicción de que mi tarea no se agota hoy solamente con el voto, señor presidente, sino más bien y conforme lo venimos haciendo de generación en generación. Vamos a ser parte del control, de ir mejorando lo que haya que mejorar, haciendo las críticas constructivas que hacemos. Y en ese sentido, también a nuestras comunidades, para mí sería muy fácil, señor presidente, fijarme cómo está pintado el mapa del departamento de Iruya y diría que ya no tendríamos casi comulga, casi con el pensamiento de nuestras comunidades, con lo que hoy deciden nuestras comunidades, con ese rojo que está en el sector de la reserva de la biosfera y con el resto en amarillo, que uno que conoce cada una de nuestras zonas no significaría mayores desórdenes para la vida comunitaria de nuestras comunidades de Iruya. Pero voy a acompañar el voto positivo, esperanzado en que podamos llevar, aunque sea de a poco, mejor calidad de vida a mis comunidades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el señor senador por